Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Estamos leyendo ya el quinto capítulo, es el último, los últimos temas. El día de hoy vamos a leer problemas del psicoanálisis y la criminología. Espero que les guste. La función del control social necesariamente supone un tratamiento para aquellos que no se ajustan a los modelos legales del vínculo social en una cultura dada, es decir, la normalidad social y la legalidad convencional en sí mismas señalan distintas formas de anormalidad e ilegalidad. Sin embargo, la diversidad subjetiva admite otras formas de intercambio social que no pertenecen a las convenciones normativas escritas y aceptadas de una sociedad determinada. Por ejemplo, las subculturas delictivas son modos de intercambio sociales no permitidos, pero con sus códigos de ordenamiento y una propia noción de justicia no convencional. En otros términos, el orden simbólico público, oficial o estatal es una ficción que vela una pluralidad de simbolizaciones que se ejercen en espacios sociales, estratos y redes de lazos. Como ha sido enfatizado anteriormente, negar tales enfoques que podrían resumirse brevemente como la pluralidad de la ley y las estrategias del poder, genera un pensamiento teórico monista, individualista y positivo, que conlleva al menos dos problemas y debates para el psicoanálisis. 1. La culpabilidad como única medida de significación fálica en relación con la norma social. El dogmatismo del inconsciente puede conducir al atolladero de superponer al delincuente con el psicótico. La subcultura delictiva como modo de vida ilegal pero sostenida en una determinada legalidad por fuera del control social no implica necesariamente a un sujeto fuera del discurso. Por otra parte, el delincuente por mandato de goce representa a grandes rasgos una figura homóloga al toxicómano que en la época contemporánea cumple el imperativo del mercado, quedando en ruptura con la regulación fálica y al mismo tiempo por fuera de la psicosis. En definitiva, tales consideraciones pueden servir al psicoanalista para advertirse de que la dignidad subjetiva del psicótico y del perverso, muy enfatizada en la enseñanza de Lacan, también vale para el sujeto etiquetado como delincuente. 2. El cuestionamiento del psicoanálisis en relación con el control social puede poner en tela de juicio el psicoanálisis aplicado a la terapéutica en dispositivos de salud pública, teniendo presente que la delincuencia no acude a los consultorios privados. El encuentro entre analista y delincuente solo es posible a través de instituciones inmersas en mecanismos de control social para la rehabilitación o el tratamiento moral del desviado. Por otra parte, el mero hecho de intentar tratar al delincuente presupone una posición que adquiere implícitamente el ordenamiento sanitario. Sin embargo, es el discurso religioso por excelencia el que intenta obtener el sentimiento de culpa y la renuncia al goce, mientras que contrariamente, el psicoanálisis lacaniano no pretende sembrar la culpabilidad, sino propiciar un saber hacer con el modo de gozar. A partir de las teorías de las subculturas, el psicoanalista puede aprender una enseñanza cardinal para su posición ética en la práctica, especialmente cuando trabaja en una institución de salud mental en un barrio marginal. Resulta manifiesto que allí numerosas consultas se presentan en forma de quejas y denuncias de una situación desesperada a raíz de problemas sociales. Sin embargo, tales problemas rápidamente son reinterpretados, decodificados y definidos por el centro de salud como una configuración bastante específica, cuyas recurrentes nominaciones son violencia familiar, padres alcohólicos, deserción escolar, carencia de recursos económicos, abuso sexual, problemas de la droga, etc., que conduciría finalmente a la delincuencia juvenil, una a priorística concepción de la normalidad y la patología que justifica la implementación de programas de asistencia y prevención para ayudar a los niños y adolescentes de las malas familias que viven por fuera de los beneficios del control social. De este modo, las soluciones provenientes de los dispositivos de sanidad pública inexorablemente apuntan a corregir un modo de vida. Habitar en una villa miseria. Entendido como salvaje, debido a una supuesta carencia de recursos simbólicos, se trata de una planificación estándar basada en la normalización psicológica y social que anima una política sanitaria mediante la cual el trabajador de la salud mental
debe ofrecer la alternativa de civilización a un joven que ha nacido en la barbarie. No obstante, se trata de la misma barbarie que la sociología criminológica enseña a respetar en tanto subcultura, en sus codificaciones y ordenamientos simbólicos propios. En términos simples, responder a la demanda de la ley y orden con el aparato estatal para alivianar, por ejemplo, la desesperación materna que denuncia al marido y a sus hijos, termina por acentuar la existencia de un modo mejor, bajo los presupuestos racionales del control social. La denuncia del alma bella carenciada puede ser desatendida para que ella responda por su parte en aquel desorden social del cual se queja. En este caso, la implicación subjetiva existe hacer algo más que denunciar la violencia y el robo que sucede en la villa miseria donde ella está adaptada. Así, la víctima desesperada puede hacerse sujeto responsable al aportar su propia solución cuando se le propone tomar la palabra y responder por lo que sucede en la familia. En contrapartida, la institución de control social es el partenaire, ideal del beneficio secundario del síntoma de aquella víctima cubierta de padecimientos sociales. Las nobles intenciones encubren fantasías omnipotentes, del mismo modo que la caridad oculta el altruismo y el odio. Por esto es necesario el propio análisis para superar la tentación idealista de rescatar jóvenes de la calle, convertirlos a una religión paternalista o curarlos del riesgo de vivir en una villa. Y un grave problema es que la hipótesis terapéutica de ciertas posiciones psicoanalíticas suele adherir implícitamente al tratamiento del individuo rotulado como delincuente, ignorando que la subcultura delictiva conforma una organización diferencial definida en términos de respuestas aprendidas a problemas ya suscitados y no resueltos por la cultura dominante. En resumen, ante los problemas sociales, la acción sanitaria y judicial suele apuntar masivamente a la exclusión del desviado o el enfermo. Sin embargo, esta forma de responder es lo que la sociología criminológica sancionaría brevemente como una respuesta desde el control social con su etiquetamiento y afirmación de los valores de la clase media. En efecto, se trata de una intervención desde el discurso médico-legal que constituye el poder del control social y que nada tiene que ver con la posición subjetiva en términos del sujeto, su fantasma y su goce. El psicoanalista no hace psicobiografías para evaluar la peligrosidad de los delincuentes, ni tampoco es un profeta de la salud mental que puede prevenir los delitos. Ahora bien, lamentablemente el correlato esencial de la salud mental y el orden público en términos sociopsicológicos suele revelarse como un insistente llamado al padre como garante de la ley. Incluso es manifiesto que cierto episcopado psicoanalítico de pocas miras siempre termina justificando al nombre del padre para reconstruir las referencias simbólicas y denostar los vicios marginales, creyendo que la ley se impone y viene de afuera. Por el contrario, las teorías de las subculturas critican los presupuestos monistas del paterno derecho penal, y sus estudios muestran que la ley erigida en norma oficial universal expulsa la diversidad cultural fuera de las convenciones públicas. Así, el criminólogo de las subculturas enseña al psicoanalista que no se puede soñar con una solución al problema de la delincuencia, sembrando padres ideales que donen el falo en las villas miserias para que florezcan jóvenes estudiosos y sin trastornos de conducta. Según la criminología crítica, el sistema jurídico penal es siempre expresión de los intereses del poder y la ley sirve para la conservación y el ejercicio del poder político. En consecuencia, quien detenta el poder político tiene el poder de criminalizar, siendo la delincuencia una realidad social del proceso de criminalización. De allí que las teorías criminológicas del Lavín Approach y del conflicto social, entre otras, hayan desplazado el foco del análisis del delincuente hacia el sistema penal, hacia los procesos de criminalización que de él forman parte y hacia todo el sistema de la reacción social ante la desviación. En efecto, la concepción jurídica del poder es una idea negativa del poder a través de la ley y el soberano que recorte toda la historia de la filosofía moderna hasta Marx, quien en su obra El Capital fue el primero en plantear que no existe un poder, sino varios poderes como formas, procedimientos y técnicas de dominación heterogéneas. Los criminólogos marxistas, los teóricos del conflicto y los análisis de Foucault parten de esta idea común. Sin embargo, cuando este último estudia los mecanismos de la sociedad disciplinaria, concluye que el poder no es simplemente una sustancia,
que un número de privilegiados utiliza, ni tampoco es patrimonio exclusivo de una clase social. Por el contrario, el poder circula por todo el espesor y la extensión del tejido social, aunque sea controlado por tecnologías en provecho de una parte de la sociedad. De esta forma, los análisis de Foucault toman dos direcciones críticas. Por un lado, en réplica al contractualismo, el poder no se confunde con la instauración de un poder pacificador de la ley, sino que es una guerra perpetua. Por otro, en réplica al marxismo, el poder no reprime ni prohíbe, sino que incita y reproduce. Por esto, la cuestión de lo ilegal y lo anormal, o bien de lo criminal y lo patológico, no está ligada a partir de una ideología, dependiente o no del Estado, sino en función de una tecnología que caracteriza las nuevas reglas de la economía del poder de castigar. En términos simples, en el psicoanálisis, el ordenamiento del nombre del padre es, hasta cierto punto, compatible con las disciplinas de Foucault. Sin embargo, su pluralización admite una diversidad subjetiva como formas de lazo social, sin la única consistencia del universo simbólico normativo. Con la invención del objeto A, Lacan pluraliza el nombre del padre, superando el paradigma estructuralista del psicoanálisis y luego su concepto de discurso. Hay otras concepciones de discurso. Le va a permitir un esclarecimiento psicoanalítico de las relaciones sociales concretas de poder y la estructuración del lazo social. Como ha sido despejado en el apartado anterior, los cuatro discursos, las estructuras en plural, subvierten al modelo de la ley y así el psicoanálisis, lejos de ubicarse como positivista, individualista y monista, coloca al sujeto determinado por su lugar en el discurso como lazo social históricamente establecido. Desde esta perspectiva, el psicoanálisis se acerca mucho más a los teóricos del conflicto social y la reacción social, los modelos pluralistas de la ley y los modelos marxistas que de distinta manera reconocen que las clasificaciones legales de la delincuencia y la criminalidad tienen un origen político que remite directamente a las relaciones de poder. Sin embargo, como el psicoanálisis no es una cosmovisión, la pluralización del nombre del padre aplicada a la criminología es una experiencia particular que consiste en ubicar qué es lo que hace ley para cada delincuente. El analista puede ser un instrumento y un nombre del padre, entre otros, del que puede servirse el delincuente para ubicarse en la ley y el orden de su deseo. En este punto, la explotación social y política de la normatividad, en la modernidad instituida por el derecho romano, el cristianismo y la industria, no debe confundirse con la cuestión vital del vínculo de un sujeto con la normatividad, como ha quedado expresado en la experiencia de la clínica psicoanalítica. Resulta manifiesto que la acción delictiva viene desde el registro de lo real y que la legalidad simbólica no es asimilable al orden social, jurídico y político hegemónico, justificado a partir del padre como única construcción simbólica. El psicoanálisis no está al servicio de los bienes y la moral del poder, ni tampoco es garante del ensueño burgués. La práctica psicoanalítica con sujetos delincuentes, desde sus inicios hasta nuestros días, se resume en la palabra transferencia, que unifica una forma de poder y de autoridad, cuyos resortes éticos son incomprensibles para el análisis criminológico. Contrariamente a lo que sucede en la psicología y la criminología, en las que los casos fundamentan el corpus teórico, la experiencia clínica hace desvanecer la teoría psicoanalítica, que se reduce a un comentario de aquella. En este sentido, el psicoanálisis es una anticriminología y una antisociología, ya que cada desviado es un nuevo caso que no se deja absorber por la teoría criminológica o sociológica. El psicoanalista y el criminólogo pueden caminar juntos hasta cierto límite en el que necesariamente deben separarse, despedirse agradecidamente y volver cada uno a su camino. El delincuente turbado que transgrede la ley esperando una respuesta del otro, verifica en su misma acción delictiva una dirección hacia su propia constitución como sujeto de una ley más allá de las estrategias del poder y la política de criminalización. En otros términos, si se admite que la delincuencia es el foco de varias estrategias de poder que se superponen e incluso un mero índice de riesgo, entonces de modo singular el sujeto delincuente trasciende el debate sociológico, económico y político. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia
de Juan Pablo Moyo. Solamente nos faltan 2 temas y terminamos la lectura de este libro. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de todos estos videos. Espero que les esté gustando, sobre todo que les esté sirviendo. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.